Buenas noches, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor, te agradecemos por tu fidelidad y por todo lo que tú, Señor, nos has dado. Agradecemos, Señor, tu salvación y tu perdón. Y oramos, Señor, para que tú a través de este tiempo de estudio, Señor, nos guíes, nos dirijas, nos hables, Señor, nos enseñes y nos ayudes, Señor, a poder entender y a poder asimilar y poder tener esa visión necesaria de este libro de Isaías, Señor. Que sea de bendición y de provecho para todos aquellos, Señor, que nos siguen a través del Internet en esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones, Señor, transformando las vidas y desafiándonos por medio de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Damos gracias al Señor porque nos podemos conectar. Imagínense ustedes, ya estamos ya cerrando el año prácticamente y gracias a Dios, a pesar de todos estos situaciones que se han dado en este año, que ya está para terminar, nos hemos podido reunir y hemos podido ver la mano de Dios moverse. eh, a pesar de todo, sabemos que Él se ha mantenido fiel y que Él nos ayude también a nosotros a mantenernos fiel. Un saludo para todos los hermanos que nos ven, salúdense unos a otros ahí con sus mensajes que se envían y a los que nos ven, si Dios lo permite, el próximo miércoles 23 vamos a tener nuestro estudio, no jueves 24, sino el miércoles 23 y vamos a hacerlo en una doble modalidad, por así decirlo. Ya ahí le vamos a estar informando al final. Pero ahora lo que vamos a hacer es continuar con la segunda parte de esta vista panorámica del libro de Isaías y comenzando en el capítulo 40. Entonces, si tiene su Biblia y sus hojas, sus cuadernos, ya sus libretas para anotar en su iPad o como lo vaya a hacer ahí, nos ponemos y vamos a comenzar a darle una mirada a esta segunda parte, a estos 27 capítulos de este libro de Isaías. Pudimos hacer los 39 en uno y vamos a intentar también hacer estos que nos quedan también en una sola, de una sola vez. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, y yo no sé si usted lo ha notado, ya, es que cada vez que miramos en la Biblia y vamos y leemos en la Biblia, siempre tenemos reacciones diferentes. Y a veces tenemos convicción, por ejemplo, como vimos en el capítulo uno, o a veces en otras partes tenemos consuelo, tenemos ánimo, tenemos fortaleza cuando leemos las escrituras. Y la razón es muy sencilla, porque nuestro corazón muchas veces está necesitando algo que por las circunstancias que nos toca vivir estamos sintiendo en ese momento. Tiene que ver mucho con la condición de nuestros corazones. Entonces a veces necesitamos convicción, a veces necesitamos consuelo, a veces necesitamos ser desafiados, a veces necesitamos ser traídos a convicción por medio del Espíritu Santo. Y cuando hay desafíos o cuando hay convicción o condenación, ¿ya? Probablemente es porque hay algo en el cual usted y yo debemos estar lidiando. Y cuando viene la otra parte, el asunto del consuelo en nuestra vida, cuando estamos siendo consolados, probablemente es por alguna situación en la que estamos viviendo. Entonces, en la palabra de Dios trae tanto el uno como el otro, consuelo, trae paz, también trae desafío. Y se ha dicho que el mismo sol que endurece la arcilla derrite la cera. Y tiene que ver mucho con el material, con la sustancia. Y aquí es donde la palabra de Dios es efectiva.
y va a depender de lo que esté ocurriendo en nuestro corazón, es lo que va a producir en nosotros. Y aquí, cuando miramos en este libro, ya, de Isaías, lo que estamos viendo es eso. Vemos un capítulo en donde a veces hay condenación fuerte, luego vemos que hay consolación, y esta es la forma en que hemos visto este libro. Los primeros 39 capítulos hablan de mucha condenación, mucho juicio. Muchos hay que miramos en este libro y vamos a profundizar cuando comencemos el estudio verso por verso de este libro. Pero también ahora aquí, del capítulo 40 al 66, vamos a ver mucho consuelo, mucho ánimo a través de estos capítulos. En el capítulo, en los primeros 39 capítulos, estábamos siempre mirando juicios y juicios, pero también miramos que siempre hay un rayo de esperanza. En los capítulos 7 al 9 habla ahí de el Dios con nosotros, Emmanuel, viniendo a este mundo. La profecía acerca de la venida del Mesías. Entonces, este es el mensaje y este es lo consistente del Antiguo Testamento, que siempre una y otra vez nos señala al Mesías. Siempre una y otra vez nos va a señalar al Salvador que viene. Y aquí en este libro de Isaías, cuando él está escribiendo desde una perspectiva triple. Mirando hacia el pasado, y tiene que ver con una advertencia específica aquí a Judá, que no siga el ejemplo de las tribus del norte de Israel, las que fueron llevadas cautivas o van a ser llevadas cautivas por los asirios. También tiene un aspecto en el cual se enfoca en el presente, en el problema en que ellos estaban viviendo, en la situación en la que ellos estaban, en donde necesitaban arrepentirse, mostrándoles esa necesidad de arrepentimiento. Y también hay una mirada que va hacia el futuro, hablando acerca del Mesías viniendo, hablando acerca del Señor viniendo a salvar a Israel y también enviando a su Mesías. Y lo interesante de esto, ¿ya? Tanto lo que ha ocurrido como lo que no ha ocurrido, tanto como la primera o la segunda venida del Mesías, a veces están mezcladas. De ahí es donde necesitamos tener y considerar el contexto en el que estamos, en el contexto en el que está el libro y hacia dónde nos va a dirigir, describiendo esas tres perspectivas. Entonces, Isaías escribe con un propósito histórico, primero que todo, una advertencia a Judá. Ese es el propósito. Llevarlos a ellos a el arrepentimiento, llevarlos a ellos a un punto en donde debían darse cuenta de lo que estaban haciendo y a traer condenación sobre ellos. Y no solo sobre ellos, sino sobre todas las naciones, sobre todos aquellos que rechazaban el mensaje y no se arrepentían. Pero a la vez también tiene una idea y también un mensaje en el cual habla acerca de un Salvador que viene a través de Judá y que va a ser de bendición no solamente para Judá y Israel, sino que también va a ser de bendición y salvación para todas las naciones. También hay un aspecto que es doctrinal aquí y tiene que ver mucho con la salvación, con el mensaje que el Señor da de salvación y la salvación tiene que ver con el pecado. No solamente librarlos de una situación de riesgo, de peligro, de frente a un enemigo, sino que la salvación va más enfocada a la obra del Cristo Redentor. Y tiene que ver con la condición del corazón de pecado que hay en la nación y también que hoy día se mantiene. Pero no solo eso, sino que también vamos a mirar que hay una restauración completa y total de esta tierra, producto de la obra que el Señor va a hacer cuando regrese por segunda vez. Y también está el propósito cristológico. O sea, este es el libro que más descripciones nos da acerca de Cristo. Descripciones completas y exhaustivas como el libro de Isaías que nos da de Cristo, no hay otro. Este es el libro. Habla, fíjense, de su nacimiento virginal, habla acerca de su vida, habla acerca de su muerte, habla acerca de su resurrección, habla acerca de su segunda venida. Habla acerca de establecer el reino aquí en la tierra.
Y todo esto, cuando leemos el libro de Isaías, nos damos cuenta que Isaías nos está mostrando eso. Y muchas veces se mezclan, tanto su primera como su segunda venida. A veces se presentan estas verdades una al lado de la otra. Es como 12 montañas que están ahí, pero a veces se pierde un poco y nos podemos perder en el valle que está ahí, que es el tiempo de la gracia entre una y otra, que es el tiempo de la iglesia. Vamos a mirar aquí a un Cristo viniendo a sufrir, pero también vamos a mirar a un Cristo que viene a reinar. Y ese es el problema para muchos a veces, sobre todo en capítulo 50 o 53 de este libro aquí. Entonces, el valle que existe entre esas dos montañas es la era de la iglesia, entre la primera y la segunda venida. Dios alcanzando al mundo a través de la predicación del Evangelio. Del Evangelio. Entonces, terminamos la semana pasada ahí con estos 39 capítulos hablándonos acerca de los juicios, no solo para Judá, sino para todas las naciones. Pero ahora aquí, desde el capítulo 40, comienza a brillar una luz de esperanza más profunda, más fuerte, un arco iris que trae esperanza, ¿ya? Y que tiene que ver con un cambio de tonalidad en lo que va a hablar aquí el profeta Isaías. Entonces, estos capítulos, que son 27, se dividen en tres secciones de 9 capítulos. Del capítulo 40 al 48 habla de liberación, la liberación de Dios. Luego del 49 al 53 habla del libertador de Dios. Y luego del 58 al 66 habla de los liberados por Dios. Entonces vamos a iniciar con la primera parte aquí, con la liberación de Dios. Y en los versículos, en el capítulo 40 al 42 está esta proclamación de liberación. Yo creo que el capítulo 40 es uno de los capítulos más interesantes y más profundos de la Biblia. Es como dirían algunos un clásico. Fíjate cómo comienza este capítulo 40, versículo 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Después de haber visto tantos juicios, viene el mensaje de consolación de parte de Dios. Y hay un cambio inmediatamente en la estructura o el mensaje que viene aquí, de aquí en adelante en este libro. Hablad al corazón de Jerusalén, dice el versículo 2. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, el contraste está claro. Aquí comienza con un mensaje de esperanza. Un tiempo difícil, pero aquí está el momento de consolación. ¿Para quién? Para un pueblo que se ha humillado, para un pueblo que tiene un corazón quebrantado, contrito. Y como dice la Escritura, si tú vienes con ese corazón y vienes en esa condición, Dios nunca te va a rechazar, siempre te va a dar consolación, siempre te va a perdonar, siempre te va a recibir. Y aquí vemos la disciplina y el consuelo. Y aquí está el balance de las Escrituras. No puede solamente dar disciplina, también tiene que dar consuelo. Y lo mismo, no solamente puede haber consuelo, sino que también tiene que haber disciplina. Y este es el equilibrio del Padre, dando disciplina como consuelo y tanto consuelo como disciplina. Ahora fíjate la esperanza que da en el versículo 3, habla de un pregonero, habla de un heraldo ahí acerca de el Mesías, el que va a venir a preparar el camino para el Mesías. Y esta es una de las profecías que tiene una implicación tremendamente grande, especialmente en el Nuevo Testamento. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, dice, a vuestro Dios. Los cuatro evangelios, los cuatro escritores de los evangelios, identifican esta voz que clama en el desierto con la voz de Juan el Bautista. Juan dijo, yo soy solamente el que vengo, el pregonero, el mensajero, a preparar el camino. Y una enseñanza aquí. La primera enseñanza para nosotros es un principio muy importante. Juan no quiso atraer gente a él. Juan fue a preparar la gente para el Mesías,
para que la gente fuera a Él. Juan no vino a este mundo a ganar seguidores, Juan no vino a este mundo a señalarse a sí mismo, sino sencillamente a llevar a la gente a Jesús, a preparar a las personas para el amor y el perdón que Jesús iba a ofrecer. Por eso su mensaje comienza con arrepentimiento, arrepiéntanse. Eso es lo primero aquí. Y esa debe ser también nuestra misión. En cierta forma nosotros hoy día somos todos precursores de Jesús. Y aquí es donde a veces se tiene el problema. El problema se tiene es en el hecho de que a veces no queremos ser una segunda voz, no queremos ser un segundo violín, sino que siempre queremos ser el más importante o el número uno. Un hombre dijo que el violín más difícil de tocar o el instrumento más difícil de tocar es el segundo violín. A nadie le gusta ser el segundo violín, pero aquí vemos que esto es lo que el Señor nos llamó a hacer. Por eso cuando la gente dice pastor principal de la iglesia, tu papel es secundario. Es secundario, no es primordial. No eres ahí, Dios te puso ahí, sí, pero no es para que la gente te vea como, wow, ahí viene el poderoso Saiyajin, no. Secundario. Debemos siempre nosotros en humildad llevar a la gente al Señor y no con una falsa humildad, sino con una conducta de vida, reconociendo que Él es lo más importante, no yo. Y eso es lo que hizo Juan. Dejar de promocionar movimientos, dejar de promocionar personas, dejar de promocionar denominaciones y debemos comenzar a promocionar al que debe ser promocionado. Al que vino Juan a preparar camino, a Jesús. A ese debe la gente venir, a ese la gente debe escuchar constantemente. No hablar de mí, no hablar de un pastor que ya está con el Señor, no importa lo bueno que haya sido. Hablar de aquellas personas que a lo mejor hicieron un buen trabajo, sí, pero eso no va a cambiar la vida de la gente. El que cambia la vida de la gente es Cristo Jesús y la gente necesita oír de Jesús. Y ahí es donde tenemos que llevar a la gente a Cristo Jesús. Y esto es lo que hizo Juan. Y le costó la cabeza. ¿Cuántos están dispuestos a perder la cabeza por ser el segundo violín? Fíjense el mensaje que él entrega en los versículos 6 al 8. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y esto es, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Luego dice el versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánto vale una docena de rosas? No sé. ¿Ya? En este tiempo todo sube. Pero, por muy lindas que sean, por muy costosas que sean, se marchitan, se secan y se mueren. Eso mismo ocurre con los logros, con la belleza, con todo lo que nosotros podamos lograr. Tarde o temprano se marchitan, tarde o temprano se secan, tarde o temprano se acaban. Por eso aquí dice que el mensaje es que la palabra de Dios es la única que permanece para siempre. O sea, ver lo temporal que es nuestra vida. Y ahí es donde ver la naturaleza eterna de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita escuchar la gente? Eso es lo eterno, es la palabra de Dios. ¿A qué necesita ir la gente? Al eterno, a Jesús. A Él tenemos que llevar. Entonces, sécase la hierba, marchítese la flor, eso es lo que Él está diciendo. Ahora, fíjense, en los versículos 10 al 11, ¿ya? Va a hablarnos de esa, como les hablaba, de esas dos cumbres, de esas dos montañas, ¿ya? Que están ahí mezcladas en el mismo capítulo. Versículo 10 dice aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Aquí está hablando del rey que viene a gobernar, que viene a conquistar. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y luego fíjate el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente la recién parida. Entonces el rey gobernante, el pastor tierno, el contraste aquí. Y luego si usted sigue leyendo capítulo 40, va a ver la grandeza del Mesías, de cómo él sostiene las aguas en el hueco de su mano, cómo mide los anchos o la extensión de los cielos con la palma de su mano. O sea, la grandeza de Dios. Pero fíjate ahí una cosa interesante en el versículo 22. Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra.
Entonces, hace más de 2000 años antes de que Colón descubriera América y encontrara ahí y saliera con sus ideas de que la Tierra era redonda, la Biblia ya decía que la Tierra era redonda. Y aquí es lo que vemos. ¿Qué decía la sabiduría del hombre antes de eso? Oh, la Tierra es plana. Sé que a veces los científicos se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar. Más aún cuando se van en contra de la palabra de Dios. No hay lugar a duda en eso. Dios creó la tierra y ciertamente conoce su forma. El versículo 26 nos dice que Dios tiene enumerada, conoce cada estrella por su nombre. En el versículo 27 nos dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová? Y de mí, Dios, pasó mi juicio. Los judíos se estaban quejando de Dios. Y una de las cosas que ellos pensaban era que Dios no estaba preocupado de ellos. Y eso es una forma un poco necia de pensar. Y a veces nos puede ocurrir a nosotros. Pensar de que Dios no está preocupado de nosotros. Recuerden, esto es lo que estamos leyendo aquí, ellos lo iban a leer después, cuando estuvieran en Babilonia, cautivos. 150 años después iban a recibir consuelo a través de esto. Y él está escribiendo a ellos para consolarlos. Fíjense en el versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces de aquí el consuelo para estas personas. Cuando regresaban, ya, o iban a comenzar a regresar de esa a tiempo de cautividad, el Señor les dice a ellos que deben esperar sus fuerzas. Y es por eso que Él les está animando y es por eso que el Señor les dejó esto a ellos, para que ellos se animaran. Él iba a renovar sus fuerzas, se espera en Él. Eso es una gran promesa también para todos nosotros. Nosotros como cristianos vendríamos a ser como esas baterías recargables, ¿ya? Y a veces no las puedes usar, tienes que ponerlas en el cargador y tiene que durar 1 hora, 2 horas, hasta que otra vez estén útiles. Bueno, esa es la idea aquí. Si usted se queda sin energía, sin poder, podemos ir y conectar nuestra necesidad, nuestra falta de poder, y el Espíritu Santo va a venir y nos va a dar lo que necesitamos. Y para poder, y la forma de conectarse al poder es esperar en Dios, dice aquí. Piensa en esto como un mesero que viene en un restaurante a servir en la mesa. Está atento, está complaciente, está comprometido, siempre está, si lo necesita, bueno, este es Dios. Entonces nosotros en oración, esperamos en Él. Y Él viene y nos da el poder, la resistencia, la energía, lo que usted y yo necesitemos. Entonces, si esperamos en Él, Él nos va a dar eso. Fíjate, primero nos da, dice, nueva fuerza. Si esperas en Él, vas a tener nuevas fuerzas. O sea, tus fuerzas no se renuevan en tu capacidad intelectual o tu pensar positivo, sino en el Señor. El Señor conoce nuestras debilidades y nos da la fuerza para poder luchar con eso, sostenernos firmes en eso. Lo segundo es que vamos a obtener una mejor perspectiva. Fíjate que nos dice que nos van a levantar con las alas como las águilas. Las águilas ven desde arriba, pueden ver un pez a una altura increíble nadando en un río. ¡Pum! Bueno, esa es la perspectiva que vamos a tener. Si esperamos en el Señor, vamos a obtener una perspectiva más elevada, una perspectiva más eterna, una perspectiva celestial en relación a las cosas con las cuales estamos luchando. También dice que vamos a obtener poder, esa energía que necesitamos aquí. Vamos a correr, dice, espiritualmente y no cansarnos. Dios nos da esa energía. Cuando usted la necesite, Dios se lo va a dar.
Y vamos a tener también esa habilidad para perseverar. Fíjate, dice que seguirán caminando y no se desmayarán. Cuando esperamos en el Señor, Él nos capacita para resistir. Debemos aprender a esperar en el Señor. ¿Ya? Que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creemos en Él, tenemos que creer en Jesús y confiar en Él. No se abata a tu alma, sino que debes aprender a esperar. Pacientemente, decías David, espere al Señor. ¿Para qué? Para que te dé todo lo que necesitas. En el capítulo 41 habla acerca de la liberación. ¿Ya? Y también Dios burlándose de estos dioses paganos de las naciones extranjeras. Aquí en el versículo 8 de este capítulo 41 se refiere a Abraham como mi amigo. Fíjate, dice descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes ya no serán mis siervos, serán mis amigos. Nuestra fe igual a amigos de Dios. Si tu fe está en Cristo Jesús, tú eres un amigo de Dios. En el capítulo 42 habla aquí de una liberación final que es a través de una persona. Esta persona es Jesús, es el Mesías. Fíjate el versículo del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará las cañas cascadas, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hablando de este Mesías. En el versículo 2, el versículo 3 está citado en Mateo, en el capítulo 12, verso 18 al 20. Y habla, una de las cosas que habla y dice, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea lo apagará. Dios no viene a destruir lo que ya está destruido, o lo que está por ser destruido. Lo que Dios viene a hacer es a darle fuego, a encender lo que se está apagando y a enderezar lo que está doblado. Esa es la obra que Él vino a hacer. Jesús toma lo poco que queda, lo cuida y lo recupera. Eso es lo que Él vino a hacer. Esa es la forma en que Dios trata con la gente. A veces se tienen ideas raras de cómo Dios trata con la gente. No, Dios trata así. Con todos aquellos que estuvimos ahí como que nos apagábamos, Él está ahí para animarnos, alentarnos, entendernos de nuevo. Jesús es el que sostiene. Jesús es el que te ayuda. Jesús es ese ayudador que está ahí, que envió a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos estar firmes. Él dijo que no nos iba a dejar aquí. Entonces, si tú a lo mejor estás humeando, ya casi no hay fuego, bueno, espera en el Señor y pídele que el Señor encienda ese fuego, que no se apague. Luego, ahí continúa en el versículo 6, en ese capítulo 42, habla acerca de Jesús, dice por la luz de las naciones, también dice que va a abrir los ojos a los ciegos, y también dice que va a hacer cosas nuevas en el versículo 7 y versículo 9. Eso es lo que Él va a hacer. Luego, por esta razón, el versículo 10 dice que debemos cantar a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza es del fin de la tierra. Entonces, la primera mitad de este capítulo 42 habla de la primera venida de Jesús. La segunda parte habla de su segunda venida. Ahí vemos esos dos montes, esas dos montañas, ya esas dos cumbres, ahí, en ese mismo capítulo. Luego del capítulo 43 al 45 se promete la liberación. Y este es uno de los pasajes, ¿ya? Que es una poderosa promesa a Israel, primero. Fíjate, dice en versículo 1 y 2 del capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate aquí lo que el Señor está prometiendo. No está diciendo no vas a pasar, está diciendo cuando pases, yo voy a estar ahí. Él no nos va a dejar hundir. No nos dice que no vamos a pasar, no nos dice que no vamos a estar en fuego. Daniel 3
podemos ver un ejemplo de eso, de los amigos de Daniel que fueron metidos ahí al horno de fuego. Y el Señor está prometiendo eso. O sea, Dios dice, lo que tú necesites para salir de esas aguas, lo que tú necesites para pasar por ese fuego, yo te lo voy a dar. No te voy a dejar. No te voy a abandonar. Voy a estar contigo. Y esto es lo que el Señor les está prometiendo. Entonces, ¿qué prueba estás viviendo? ¿Es un fuego? ¿Es una marejada? ¿Es una inundación? Bueno, el Señor dice que tú vas a poder hacerlo, vas a poder lograr llegar al final de eso con su ayuda. El Señor siempre nos va a librar. A lo mejor no de la manera en que nos gustaría, pero Él lo va a hacer. No nos va a dejar ahí. Aprender a confiar en Él. Esta es la promesa para Israel y esta es la promesa para nosotros. Fíjate en el versículo 5 y 6, promete aquí el Señor traer otra vez de regreso al pueblo a su tierra. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Entonces, esto es lo que hemos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que hemos visto cumplido ante nuestros ojos, regreso de todas partes. De hecho, hoy día estaban recibiendo a unos judíos de la India en Israel, retornando a Israel. Nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía de Isaías ante nuestros ojos aquí. Ahora fíjate ahí en el versículo 6, hace una declaración interesante. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjate, aquí solo hay uno primero y solo hay uno último. Es lo que dice aquí. Y aquí está hablando Jehová. Si vamos a Apocalipsis 1:17, usa esta misma terminología para referirse a Jesús. O hay una contradicción o Jesús es Jehová. Obviamente no hay contradicción. Para nosotros no tenemos problemas porque nosotros creemos en la Trinidad. 3 personas, un Dios. El problema lo tienen aquellos que no creen que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová, que llegan a la puerta. Ahora no. Se ha salvado usted durante 3 meses que lo levanten a las 8 de la mañana los sábados, ¿ya? O casi 4 meses. Pero aquí es un texto que usted puede usar. Llévalo a Isaías 44:6. Quien está hablando ahí es Dios. Luego llévalo a Apocalipsis. ¿Quién es este? Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios. Ahora, en el capítulo 44 hace el Señor una promesa para decirles al pueblo que Él va a reconstruir Jerusalén y su templo en su tiempo. Ellos, acuérdense, todavía está el templo. El templo va a ser destruido cuando vengan los babilónicos. O sea, esto está anticipándose 100, 160 años antes. Y vea lo que dice el versículo 28. Y esto es increíble, dice en el versículo 28 del capítulo 44. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén. Serás edificada y al templo será fundado. Y continúa, versículo 1 del 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Fíjate, aquí se está refiriendo por su nombre a este rey que va a liberar a los judíos de Babilonia. E Isaías lo llama Ciro, ¿ya? Una persona que iba a nacer unos 100 años, 110 años después de esta profecía. Que la caída después de Babilonia iba a ocurrir 160 años después de esta profecía, probablemente. Él lo menciona por su nombre. Algunos historiadores dicen, como Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, que cuando Ciro llegó, el Medo Persa llegó a Babilonia, Daniel, que estaba vivo, le mostró esta profecía. Y el primer decreto que él firmó fue que el pueblo de Israel, los que quisieran, podían volver a Judea, podían regresar a Jerusalén. Y no solo eso, sino que de su tesoro él sacó dinero para que
ellos pudieran construir su templo otra vez. Y el Señor lo prometió. Imagínate. En el verso 6 dice, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. O sea, ¿qué es lo que está detrás de la profecía que el Señor dio ahí acerca de Ciro? Bueno, que la gente sepa quién soy yo. La gran diferencia entre estos libros que hoy día existen, muchos libros de escrituras, pero que la Biblia es única, tiene que ver con las profecías. 2500 profecías, 2000 cumplidas. Es la palabra de Dios. Y es lo que habla aquí. La profecía revela la naturaleza de Dios. Capítulos 46 al 48 se habla de liberación. En el versículo 10 del 46 dice que anuncio lo por venir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Nosotros vivimos un límite, en una línea que es una línea de tiempo. Para nosotros las palabras pasado y futuro tienen mucho significado, pero no para Dios. Dios vive completamente fuera de esto aquí. Y esto es lo que está demostrando aquí. Está hablando de eventos que van a suceder. Y Él los está dando ahí. Y a veces da eventos que van a suceder como que si ya hubieran ocurrido. Capítulos 47 al 48, Dios profetiza el juicio que vendrá sobre Babilonia. Ahora, Babilonia todavía ni siquiera estaba en el poder. Pero Dios ya profetiza que va a venir juicio contra ellos. Pero a la vez también profetiza cómo Él va a usar a Babilonia para purificar a Judá. Entonces vemos que Dios es el que está en control. Fíjate en el capítulo 48, verso 10, dice aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. La cautividad de Babilonia purificó a los judíos, en cierta forma. O sea, después de vivir 70 años ahí en Babilonia, la capital de la idolatría, el mundo donde estaban prácticamente todos los ídolos, el pueblo de Judá fue convencido de que todos esos ídolos eran vanidad, que todos esos cultos a esos ídolos no tenían ningún sentido. Regresaron a su tierra, no fueron más culpables de este pecado de idolatría, sí de otros, pero no de este. Entonces vemos que sí produjo un efecto purificador, refinador en el pueblo de Israel. A lo mismo con nosotros, en las pruebas. Las pruebas tienen que ver con eso. Sacan las impurezas, nos refinan y nos dejan más puros que el oro aquí. Entonces, el juicio que Dios traerá sobre el mundo en los últimos días, lo que la Biblia llama la gran tribulación, también va a tener un efecto doble en la gente aquí. Primero, castiga a los malvados. Segundo, va a purificar a los judíos, a aquellos que reciban y acepten al Mesías. Otra vez, ellos van a pasar por un horno de fuego, de aflicción, y van a ser purificados y van a ser salvados. Capítulos 49 al 53 está el libertador de Dios. Al libertador de Dios. Entonces aquí entramos a esta sección del siervo de Jehová, que se llama, a través de la redención. Esta es la sección que habla de salvación, soteriología llaman algunos, ¿ya? Que va desde el 49 hasta el 57 algunos. Entonces, aquí tiene que ver con la persona de Cristo. Y si leemos el capítulo 49, versículos del 1 al 6, comienza a hablar del Mesías. Me llamó desde mi vientre, mi siervo eres, oh Israel, saeta bruñida eres tú. De él está hablando, del Mesías, describiendo acerca de su preparación, del nombre especial que se le da antes de nacer, de lo pulido que está como esa flecha elegante que va a ser lanzada.
donde Dios lo destinó a reunir a Jacob y a hacer la luz para las naciones. Lo primero lo hizo Jesús lo último lo hizo en su primera venida y lo otro lo va a hacer en su segunda venida. Pero también encontramos que su llamado es a sufrir. Es otra cumbre. En el capítulo 50 habla ahí de cómo Israel sufre porque le dieron la espalda a Dios. En cambio, el Mesías sufre para cumplir la voluntad de Dios. No le va a dar la espalda. Fíjate en el versículo 6 del capítulo 50. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Ahora, aquí hay detalles, y esto es lo interesante con respecto a Isaías. Porque Isaías nos está dando detalles de la crucifixión, detalles que no se mencionan en los evangelios. En los evangelios normalmente vemos si fue golpeado y pusieron una corona, etc. Una espalda completamente destrozada, ¿ya? Por los látigos, por los golpes. Pero no nos dicen de que arrancaron su barba. Ahora, aquí, a través de todo esto, a través de todas las cicatrices y los golpes que recibió Jesús, dice que su rostro estaba resuelto a ir hasta la cruz. Y fíjate lo que dice aquí en el verso 6, verso 7, el 50. Porque Jehová es el Señor, dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, resuelto, enfocado ahí. Y sé que no seré avergonzado. ¿Cómo pudo mantener él esta confianza? Viendo todo lo que estaba pasando. Fíjate el versículo 8. Cercano está de mí el que me salva. Dios estaba con él. Versículo 9. Aquí que Jehová el Señor me ayudará. Ahí estaba el Señor con él. Se mantuvo firme. Y este es lo que él está diciendo aquí. Y está profetizando Isaías. Muchos años, más de cientos antes de que esto ocurra. Antes de que ocurra esto. En el versículo 14 del capítulo 52, dice cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces Isaías da características y una imagen bastante vivida de lo que estaba ocurriendo. Es como que si Isaías estuviera a los pies de la cruz, como que si estuviera viendo todo. Un erudito hebreo traduce este pasaje en donde habla de que su hermosura, dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, ya que no va a aparecer, que va a quedar desfigurado, lo traduce de esta manera, dice que va a ser tan desfigurado, su apariencia no era humana. Este es lo que ellos traducen aquí. O sea, Jesús fue golpeado de tal forma que quedó irreconocible. Ni siquiera dicen, parecía un ser humano. Probablemente estas son las cicatrices a las que le impidieron reconocer a María Jesús. Ah, pero Jesús resucitó, sí, en su mismo cuerpo. No tenía las marcas en las manos y en los costados, ¿por qué no en la cara? Entonces, él las tenía ahí. Y es aquí el enfoque. O sea, su forma en la que él quedó fue algo irreconocible. Irreconocible. En el capítulo 53 se enfoca en el siervo que sufre. El siervo que es sufriente no es Israel, es el Mesías. Martín Lutero decía que si quieres entender el mensaje cristiano, debes comenzar con las heridas de Cristo. Y eso es lo que se menciona aquí, desde el versículo 13 del capítulo 52 y todo el capítulo 53 es en referencia a este siervo sufriente. Y otra vez, cuando lees esta sección es como, wow, Isaías aparece ahí, parado.
400 años antes. Está hablando de una forma de morir que no había sido todavía creada. Fue creada 400 años después. Y Él está aquí. Y por eso da detalles. Cuando leemos los evangelios, ¿qué vemos? Jesús fue crucificado. Y Jesús fue crucificado. Porque la gente que vivía en ese tiempo ya conocía eso. No era para nada nuevo eso. De hecho, para el tiempo de Jesús ya habían muerto más de 30.000 judíos crucificados. Entonces, no era algo nuevo, pero para Isaías y para los lectores, inmediatamente después de Isaías o durante esos siglos, ellos no conocían eso. Y aquí está dando detalles, que los evangelios no nos dan todo. Entonces, cómo Jesús fue crucificado, cómo llegó ahí, para un judío del primer siglo, del tiempo de Jesús, era algo común. Pero para alguien que nunca lo había visto, era algo que necesitaba recibir información. Es como que si nosotros habláramos de una herida de bala antes que se inventaran las pistolas y las balas. Bueno, es lo que está haciendo aquí Juan. Isaías, perdón. Amigo de Juan en el cielo, me imagino. Debe ser. Capítulos 49 al 53 se enfocan en su llamado. Y su llamado, fíjate, es a sufrir. ¿Cuál es tu llamado? Porque hoy día a veces la gente piensa, mi llamado es a reinar, a ser rico, prosperado. Ya como me decía un amigo, que el mensaje es, si quieres, ¿cómo es que en el corazón? Que Dios esté en tu corazón, primero Dios tiene que tener tu dinero. Ya es el mensaje de hoy. No, Jesús fue llamado a sufrir. Y si lees Primera de Pedro, dice, este es el ejemplo que nos dejó. ¿Cuál es? De sufrimiento. No se sorprendan, dice. Ahora ninguno va a sufrir como sufrió Jesús. Ninguno. Y además tenemos las promesas que no vamos a estar nunca solos. Del capítulo 54 y 55 son consuelo. Son consuelo. Y esto es importante ponerlo en contexto aquí. Porque de aquí, del 54 en adelante, ya al 66, este es el resultado de algo. Es como cuando usted envía o lanza una piedra a un lago, a un río, ¿ya? Y van a salir ondas, se van a hacer ondas. Bueno, la piedra que fue lanzada es el capítulo 53. Y todo lo que viene de ahí son las ondas, el resultado de lo que ocurrió en el capítulo 53. Entonces, los capítulos 54 al 66 son, son esas ondas que emanan de la roca del capítulo 53. O sea, la crucifixión de Jesucristo tenía ramificaciones de largo alcance. No solo perdona nuestros pecados, la cruz paga la restauración de este planeta, va a volver a ser redimido otra vez. Pero también habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el capítulo 53 de Isaías vamos a llorar en la cruz. Pero en el capítulo 54 se nos dice que debemos secar nuestros ojos y regocijarnos. Y comenzar a secar, a tomar líquido para comenzar a cantar. El sufrimiento del Mesías es una razón para nuestro canto. Fíjate ahí en el versículo 1 del capítulo 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio, dice el versículo 2, de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Entonces, aquí, cómo la vida y el fruto se comienza a dar. Es el resultado del 53. ¿Quieres vida? Bueno, debes recibir a Cristo Jesús. ¿Quieres fruto? Debes recibir a Cristo Jesús. Pero antes Cristo Jesús vino y murió en la cruz.
En el capítulo 55, versículo 1, fíjate la invitación a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, dice, y los que no tienen dinero. ¿Cuántos no tienen dinero? No los puedo ver ni escuchar, pero ya, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, los beneficios del reino de Dios, tú no los compras por dinero. Tienen que ver mucho con humildad, con fe y arrepentimiento. Si uno dice, ¿cuál es la moneda del cielo? ¿Cómo puedo conseguir las bendiciones de Dios? Bueno, humildad, fe, arrepentimiento. Y es lo que está diciendo así. Entonces hay gente a veces que hoy día tiene un concepto equivocado del Evangelio. Humildad, fe, arrepentimiento. Eso es lo que nos lleva a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Luego, en el capítulo 55, nos lleva a nosotros a ver a Dios que es mucho más grande que yo. Y gloria a Dios por eso. Aunque yo sé que hay algunos que se creen más grandes que Dios, ¿ya? Se creen que su palabra vale más que la de Dios. ¿Y cómo lo sé? Cuando cuestionas lo que Dios ordena en su palabra. Te estás poniendo en una posición de grandeza que no tienes. Y vean lo que dice aquí acerca de Dios y su palabra, versos 8 y 9. Es un versículo precioso y que también nos debe dar descanso, pero a la vez nos debe hacer volar nuestra mente finita. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos de la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hablamos de el estudio de Dios, hablamos de teología. Y cuando hablamos de teología, lo primero que nos damos cuenta y descubrimos es que Dios es infinito. Y yo, un ser finito, estoy tratando de comprender con mi mente finita a este Dios infinito. Y eso crea un problema para muchos teólogos. La pregunta es si a usted le crea un problema. Porque aquí es donde nos encontramos con el punto de nuestras limitaciones. Eso es algo que usted y yo nunca, probablemente, al menos yo nunca voy a poder dominar. Porque Dios es infinito. Y fíjate aquí cómo Dios se revela. Entonces, todo lo que yo necesito saber, Dios me lo ha revelado. Y a veces hay muchas cosas que van más allá de mi capacidad de comprender. Por eso dice, sus caminos son más altos que los míos. Sus pensamientos son más profundos que los míos. ¿A qué nos lleva esto? A humildad. A reconocer que no somos nosotros. A recibir y comprender lo que Dios ha revelado para que yo lo pueda recibir y entender. Y no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la arrogancia. Hoy día hay mucha gente que se arroga ciertas verdades. Y dice, no, eso no es una doctrina bíblica. Porque lo dices tú o porque realmente no está en la Biblia. Acuérdate, los caminos de Dios son más profundos que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más grandes que nosotros. Entonces, entusiasmo o frustración te va a producir esto. ¿Qué sensación tienes cuando ves la grandeza de Dios? ¿Qué pasa cuando a veces ves ahí y hay cosas que no entiendes? Yo puedo decir, bueno, gracias a Dios, yo no lo entiendo, pero yo sé que Él sí. Yo puedo descansar en Él. No sé si usted puede descansar en Él. El problema es que a veces nosotros queremos tener todas las respuestas y no es posible. Debemos confiar en su sabiduría. Estamos todos en la universidad de Dios, pero aquí no hay ningún doctorado. Todos estamos en el kinder, en la universidad de Dios. Así que ¿de qué nos gloriamos? Así que no se frustre con los misterios de Dios, ¿ya? Sino que sencillamente descanse en el hecho de lo que sí sabes. Aférrate a lo que sabes y no a lo que no sabes.
Deja de lidiar con aquellas cosas que dicen no los puedo reconciliar. Déjalas y a lo mejor en su momento Dios va a ir revelando más información. Recuerda, lo que está sobre la cabeza, sobre mi cabeza, aún, o sea, ahí arriba, sigue estando bajo los pies de Él. Descansa en Él. Corazón humilde, espíritu quebrantado, abre tu Biblia y deja que el Señor te enseñe y te hable por medio de su Espíritu Santo. Capítulo 56 al 57. Comienza aquí como un grito, ¿ya? Y fíjense el lugar, aquí en el capítulo 56 habla acerca del lugar que van a tener los gentiles en el reino que va a venir, en el milenio, ¿ya? En el verso 7 dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, en Marcos cita esto, en Marcos 11:15, y Jesús estaba molesto. ¿Y cuál fue la razón? Porque ellos no habían hecho esto, sino que la convirtieron en cueva de ladrones. No entendieron el punto de que esto debía ser, el templo debía ser un lugar para todos, que vinieran a orar, no para hacer negocio a ellos ni enriquecerse. Eso es lo que está pasando muchas veces. El capítulo 58 al 66, ¿ya? Habla de los liberados por Dios. Aquí está el serio desafío de Jehová. Fíjate, versos 48 al 59, los capítulos 48 al 59 habla de la condición de su liberación. Y primero aquí comienza con una confrontación del pecado. Comienza a revelar el vacío de su justicia, y su justicia, no solamente su rectitud, sino también de su ayuda, de su misericordia, lo que llamarían hoy día de su justicia social, llamarían algunos. Y ellos tienen que arrepentirse. Quieren recibir la gracia de Dios, necesitan arrepentirse. Estos dos capítulos van juntos, no los puedes separar. Van juntos aquí. Uno es la extensión del otro. Primero, en el 58, describe la hipocresía de Judá. Vuelvan a lo básico. Honren el día de reposo, les dice. Guarden las ordenanzas y cuiden de los pobres. Dice, véanse, o sea, yo ya no quiero lo suyo. Ahora, al final ahí, el versículo 59, capítulo 59, perdón, versículo 20, en realidad ahí debería comenzar el capítulo 60. Y vea cómo introduce esto. En el versículo 20 del capítulo 59. Dice, y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, aquí está la condición para lidiar con el pecado. Vendrá el Redentor, volverse de su iniquidad, arrepentirse. Esa es la forma. Luego en el versículo 1 del capítulo 60, la continuación, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La futura gloria de Sión. Pero aquí, fíjate, está dando esta esperanza. Entonces, dejen el pecado y vengan al Señor. Cuando vienen al Señor van a resplandecer. En el tiempo más oscuro de la historia, Israel va a resplandecer. Va a ser ese faro de luz. Entonces, los últimos 7 capítulos de este libro cubren ya esa mirada del regreso de Jesús y del establecimiento del reino terrenal aquí en la tierra. Muchas veces la gente tiene esa idea de que el fin de los tiempos y todo eso solo está descrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí está toda la información, pero no es así. Sobre todo cuando se trata acerca del reino de Dios. Si vas a Apocalipsis 20, ¿qué dice ahí? Que Satanás será atado y que vendrá y el Señor reinará durante 1000 años. Pero ¿qué más sabemos de los 1000 años que van a venir y de ese reino? Bueno, Isaías nos habla acerca de eso.
Del futuro reino de Jesús lo aprendemos en los profetas, especialmente en estos capítulos del libro de Isaías. Fíjate en el versículo 12 y el capítulo 60, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. Entonces, ¿quién va a dominar? Primero, Israel. O sea, aquellos que dicen que Dios ha terminado con Israel no están lo más alejado de la verdad. Dios va otra vez a tratar con Israel como nación. Y esto es lo irónico, fíjate. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Dios va a usar a la nación de Israel, la nación más maltratada, más ensangrentada, más calumniada, más perseguida, más odiada. Dios la va a poner para que gobierne. Y eso es lo irónico. 4000 años de persecución en diferentes áreas, en diferentes formas. Al final van a gobernar. Y Dios va aquí a usar las riquezas para reconstruir otra vez a Sion, Jerusalén. En el capítulo 61 comienza con las palabras que Jesús citó ahí en la sinagoga de Nazaret, en Lucas, en capítulo 4, cuando está hablando acerca de su propósito, de su misión aquí en la tierra. Y él comienza a hablar acerca de que viene a infundir y viene a entregar las buenas nuevas, a sanar a los heridos, a otorgar perdón, a liberar a los que están encarcelados, etcétera, etcétera. Pero Jesús terminó justo antes de lo que seguía. ¿Qué es lo que seguía ahí en esa profecía de Isaías 61? Dice, el día de venganza de Dios nuestro. Entonces Jesús vino en su primera venida a hacer lo primero, a entregar las buenas nuevas, el año agradable del Señor, a sanar, a otorgar libertad, a otorgar perdón, limpieza. Pero Jesús regresará de nuevo a traer juicio. Hoy quiere sanar y salvar. Luego traer juicio. Es lo que Él va a hacer. Fíjate en el versículo 3 del capítulo 61, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el honor que Jesús va a dar a Israel. Jesús sanará a Israel. Jesús va a cambiar a esta nación que ha sido perseguida. Aquellos que creen, el remanente que creen en el Señor. Luego dice en el versículo 1 del capítulo 62, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Otra vez, Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Dios le ha hecho promesas a Israel y Él las va a cumplir. Él las va a cumplir. Y no es probable que las vaya a cumplir, está decidido a cumplirlas. Y fíjate en el versículo 7, lo que el Señor dice aquí, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén. Y vea lo que dice, y la ponga por alabanza en la tierra. Jerusalén, una alabanza en la tierra. Eso es lo que Él está diciendo aquí. ¿Cuál es la ciudad que provoca más discordia hoy día? Es Jerusalén. Va a llegar el día en donde va a ser motivo de alabanza. En el capítulo 63 habla de la batalla, una batalla final, hablando de la batalla de Armagedón, donde habla de la venida del Mesías para conquistar, la batalla para liberar a Jerusalén. Habla de esta ciudad ahí en Edom, en Jordania, ¿ya? Por el Mar Muerto, de Bosra. La ciudad de Petra es la ciudad que está ahí en donde el pueblo de Israel o el remanente va a ser guardado durante 3 años y medio, nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Y lo mismo nos va a decir Isaías, y lo vamos a estudiar eso aquí. Ahí es donde ellos van a correr. Desde ese lugar viene. Débora dice su versículo 3, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos.
y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Desde ahí es donde Él viene. ¿Quién puede juzgar solamente a la perfección? Jesús. Juan 5:27, Juan 5:30 también. El juicio ha sido dado a Él. Fíjate, Jesús dice aquí, en el versículo 5 del capítulo ahí de 63, dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. O sea, Israel va a ser rescatada por el Señor. Nadie más va a intervenir. Nadie más va a estar dispuesto a defender. Si hoy día vemos el aliado más grande que Israel tiene es Estados Unidos y está promoviendo tratados de paz como nunca antes aquí. Pero aquí dice que en este tiempo, en el tiempo de la tribulación, va a llegar un momento en que ya el apoyo no va a ser para Israel de parte de Estados Unidos. Por relaciones a lo mejor erosionadas o por la capacidad militar a lo mejor deshecha, no sabemos, pero el asunto importante es para Israel saber de que no necesita que Estados Unidos los defienda, Dios los va a defender en su momento. Cuando regrese destruirá al anticristo con el resplandor de su venida, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Y regresará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y va a establecer su reino. Y antes de que establezca su reino va a hacer un juicio con las naciones, como dice Mateo 25. El capítulo 64, aquí hablando de esta oración que probablemente es producida por la segunda venida de Jesús, una oración de arrepentimiento del pueblo de Israel, para aquellos que logran sobrevivir a la gran tribulación y huyen a esta ciudad. Versículo 1 y 2 dice, oh si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Luego dice, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Paños menstruales es la palabra que usa aquí. O sea, aquí deben arrepentirse los judíos y deben confesar que sus justicias, que sus buenas obras, que sus actos religiosos son suciedad ante los ojos de Dios. Son sucios. Y yo creo que el punto es aquí. La gente debe entender y los cristianos también deben entender cuando entreguen el mensaje. Nadie hay bueno. Nadie se puede salvar a sí mismo por su justicia, por ser buena gente. Usted no se salva por ir a la iglesia los domingos. Pero usted refleja que ha sido salvado cuando va el domingo a la iglesia. Por la obra que Cristo Jesús hizo. Pero no es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. No hay nada que podamos hacer para expiar nuestros pecados. No hay nada que nos haga hacernos dignos delante de Dios. Por eso necesitamos un Salvador y la cruz de Cristo es nuestra única esperanza. Y esa es la que la gente necesita. De Él es que necesitan escuchar, confiar en Jesús. Y termino aquí, del 65 al 66, hablando aquí final de esta profecía, con la consumación de la liberación. Y aquí estos capítulos nos dan los detalles del reino de milenial, de los 1000 años. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Y fíjense, en el verso 20, por ejemplo, ¿ya? Del capítulo 65, nos dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea, va a ser un tiempo interesante. Creo que la gente va a volver a vivir como antes en el diluvio. Imagínate, habla de una persona de 100 años, todavía va a ser considerada como un niño. Hoy día ya a los 40 ya uno lo tratan de viejo, ¿verdad? Vaya a buscar trabajo y 40 años está muy viejo. En ese tiempo con 100 años. ¿Ya? Va a ser una época única.
durante ese tiempo, si usted lee ahí esa porción. La tierra se compartirá con santos, van a estar ahí, y las personas que murieron, los creyentes que murieron fueron arrebatados, aquellos que entraron vivos también van a estar ahí, pero nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados. Y los que entren vivos van a repoblar la tierra, y es eso los que van a vivir por esa cantidad de tiempo y van a morir. Entonces, aquí los bebés van a nacer y van a repoblar. Estas personas aquí. Fíjate, nos dice en el verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Luego en el 66:8, está una profecía increíble. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nacerá una nación de una vez? Israel. Ahí tenemos profecía cumplida por completo. Entonces, en este libro vamos a ver todo esto. Sus días más gloriosos para Israel todavía estaban por venir. Necesitan arrepentirse. Israel es el auténtico milagro. O sea, no ha habido una nación que después de 1900 años en el exilio vuelva otra vez, con todo lo que lo caracteriza como nación, con su idioma, con su cultura, con su fe. Esta es una nación nacida de un día o en un día. Entonces, Isaías es un libro en el que vamos a pasar semanas estudiando. Entonces, léalo, comienza a leerlo, y cuando volvamos después del paro de Navidad, vamos a retomar ahí desde el capítulo 1 en adelante, verso a verso. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, nos enseñas por medio de ella, Señor. Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos aprender en tu palabra, Señor. Y todo, Señor, esa esperanza que tenemos de lo que va a venir, Señor. Y cómo a través de la profecía podemos reconocer que tú eres Dios, Señor. Oramos, Señor, en esta noche por nuestros hermanos que piden oración. Oramos por María en Guanacaste, por su restauración física y espiritual. Está pidiendo Rebeca, Señor. Oramos, Señor, por la mamá de doña Berta, Señor, doña Berta Ramírez, por fortaleza, Señor, por aumento su fe en medio de sus circunstancias en las que está, Señor, que tú puedas restaurarla, así es tu preciosa voluntad, Señor. Pero oramos, Señor, para que su fe se mantenga firme y arraigada ahí en su corazón, por la salud de Senia López, y por las diferentes situaciones y pruebas que ella está pasando. Oramos por ella, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, por la salud de Olga Chinchilla, Señor. Te pedimos también por ella, Señor. Por Quilea también oramos, Señor, para que tú restaures su salud y le des esa oportunidad, Señor, para que ella pueda, Señor, reconciliarse, para que ella pueda clamar a ti, Señor. Restaura su salud y oramos por su familia para que se mantengan firmes en la fe, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos difíciles en su vida, Señor, probablemente sin trabajo o con todas estas situaciones que producen, Señor. A veces el enemigo nos trae depresiones o situaciones a nuestra vida. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esas fuerzas nuevas que se necesitan, que podamos esperar en ti y ser levantados, Señor, como esas águilas y ver todo esto en perspectiva, Señor. Que todo esto, Señor, no se compara a la gloria que nos espera en los cielos contigo, Padre. Oramos, Señor, oramos por tu provisión y que no entremos, Señor, en este tiempo en el que probablemente las distracciones están, que sigamos teniendo esa perspectiva, Señor, en medio de todo esto, entender de qué se trata el tiempo en el que estamos viviendo, Señor, en esta
Navidad, Señor, tan particular que nos va a tocar vivir, Señor, si tú no vienes antes. Que podamos mostrar esa esperanza al mundo, Señor. Una esperanza que produce valentía, no temor. Una esperanza que produce convicción para vivir en santidad. Una esperanza que nos da perspectiva para entender que lo que tenemos es tuyo, Señor. Y tú das y tú quitas. Y a ti, Señor, te debemos adorar y alabar siempre, porque tú sabes siempre lo que es mejor para nosotros. Nuestros caminos muchas veces no son los tuyos, Señor. Ayúdanos a caminar en tus sendas y guíanos en ellas, Señor, en este tiempo. Aquellos, Señor, que en este día, Señor, en esta noche, están caminando por sus propios caminos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga esa convicción para que puedan volver, Señor, a caminar en tu senda. Guíalos tú, Señor, en tu senda de justicia, Señor. Ve si hay perversidad en nosotros y guíanos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no divagar, sino a estar anclados en Cristo Jesús, confiando en ti y esperando tu venida. Oramos, Señor. Te pedimos tu bendición por cada persona, cada familia que nos ve. Y pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en sus vidas. Da las peticiones de su corazón conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.